Hola, mi nombre es Juan de la Rosa y hoy estamos aquí para hablar de don Héctor Herrera Cholo, el gran Cholo. ¿Sí? Ya hace 10 años que se nos adelantó. 10 años en los cuales no lo vemos en los escenarios de nuestro teatro regional yucateco. Quizá no lo vemos físicamente, pero sí en esencia, ya que se encuentra en cada uno de nosotros. Nosotros los actores que compartimos con él el escenario, sus temporadas, sus proyectos, sus anhelos, sus enseñanzas. Yo recuerdo que trabajé con él por primera vez en la obra El burgués gentilhombre, en el Teatro Peón Contreras, allá en 1983. Después estuve en 4 temporadas en el Teatro de la 64. Entre ella, finalita de una temporada de la obra El Cholo Pérsico, donde estuve un poco más de tiempo, 6 meses, más de 300 funciones, era la obra El pan dulce de cada día. También estuve en El huevo del águila y en El cholosaurio. ¿Cómo no aprender de él? Aprendí tantas cosas, no solamente yo, todas las personas que estuvimos cerca de él. Pero para mí también lo más importante fue no solamente el conocerlo como actor, como director, como creativo, sino como persona, que fue una persona de verdad maravillosa. Me tocó estar cerca de él, acudir a su casa, platicar en sus últimos días, sus últimos meses y también en sus últimas horas. Estuve con él en el hospital poquito antes que falleciera. Don Héctor, un fuerte abrazo de aquí hasta donde se encuentre. Le queremos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.